El sistema constitucional en los Estados Unidos de América. Prosiguiendo con la estructura de este derecho, podemos señalar que ellos tienen y consideran a su norma fundamental, es decir, a su constitución, en el plano jerárquico superior. ¿Por qué? Porque es la ley suprema de su país, Supreme Law of the Land. Reconocieron ahí todos sus derechos e, insisto, cuentan con el Judicial Review, que es el mecanismo de revisión judicial. Establecen las tres ramas de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo reside en su Congreso, que es un Congreso de carácter bicameral, un Senado y una Cámara de Representantes, House of Representatives. El poder ejecutivo se deposita en su presidente, que va a estar controlado por 5 grandes comisiones del área: la Federal Commerce Commission, la Interstate Commerce Commission, the Power Emergency y Interstate Commerce Commission, entre otras. Estas comisiones controlarán al Ejecutivo y evitarán que exista lo que el doctor Jorge Campizzo denominaba un sistema presidencialista, como ocurre en los países latinoamericanos, incluyéndose México. Entonces, el Poder Judicial, que para algunos es considerado el suprapoder, tendrá facultades de creación al derecho. Ya dijimos que el juzgador se considera el máximo representante, la máxima figura, el hombre de respeto, de prestigio, y sus tribunales estarán también perfectamente estructurados. Contarán con una Suprema Corte de Justicia, los tribunales de apelación, los Court of Appeal y los District Court, es decir, los juzgados, las cortes inferiores, podríamos decir, y todas estarán creadas bajo la estructura del Congreso. El artículo 4 de su Constitución define las obligaciones mutuas entre los estados. Recuerden que son federados, autónomos soberanos, pero unidos en el pacto federal. Además, el gobierno federal debe garantizar que exista esta forma republicana de organización y de equilibrio entre las entidades federativas y los propios poderes. En el numeral 5 ahí de la Constitución se detalla todo el procedimiento de enmienda. Enmienda, como ya dijimos, es añadir, no es modificar, no es reformar. Solo han tenido, insisto, un texto constitucional porque son sus tribunales los que, a partir de la aplicación de la ley, recrean y crean este derecho. El artículo 6 precisa todos los efectos del documento, y también ahí estará incluida la cláusula de supremacía constitucional. Nada debe de ir contra la Constitución, todo tiene que estar perfectamente organizado. En el numeral 7 se determina el proceso de ratificación constitucional. Las enmiendas, es decir, las añadiduras de la Constitución, son propuestas por un voto de 2/3 partes de ambas cámaras en el Congreso, y también estarán ratificadas por las legislaturas, y pudiésemos decir que aquí hay convenciones ad hoc, por lo menos 3 o 4 de las entidades federativas. Como ya señalamos, están unidos en una federación donde hay 2 tipos de ámbito: el estatal y el federal. No pueden contradecirse unos a otros, tienen que estar armonizados, y ocurrirá también como pasa con el sistema legal mexicano, que tendrán facultades concurrentes, es decir, donde interviene tanto la federación como los estados. Entonces hay un gobierno federal que puede estar aceptado en Columba, ¿sí? Y también los 50 estados tienen esta posibilidad de crear dentro de sus propios ámbitos su estructura. Ejercen sus atribuciones, sus facultades, tienen competencia federal y pueden estructurar el gobierno local, pero, insisto, todo perfectamente unido. Por eso vemos que las situaciones que ocurren en cada uno de estos estados que conforman la Unión Norteamericana varían. No es lo mismo la problemática de los estados del sur con la problemática que viven los estados del centro, y mucho menos con los estados del norte. Podemos señalar, por ejemplo,
que en el sur muchas de las penas de muerte ocurren generalmente a gente de color o a los hispanos, a los migrantes que han llegado sin documentos a este país. Mientras que los estados del norte también se afirma, por ejemplo en el estado de Nebraska, donde me tocó estar ahí, que solamente en la mayoría de su historia una vez han aplicado la pena de muerte. A través de, en aquel entonces, la silla eléctrica. Es difícil encontrar tanta población latina, no así como ocurre en Miami, en los estados de Texas, por señalar algunos ejemplos. Entonces, en estas facultades concurrentes, insisto, participa tanto la federación como los estados. La legislación federal puede tener o pudiese tener algún conflicto con un estado, pero lo que determine el ámbito federal va a preponderar y va a ser superior a lo que digan las entidades federativas. Entonces, la competencia federal va a ser excepcional, sobre todo cuando la regla del sistema jurídico estadounidense no le dote expresamente esta competencia. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia llegan por rito certiorari. Tienen que ser aspectos de trascendencia que ahorita explicaremos para la nación norteamericana. También ellos tienen la competencia para las entidades federativas en materia penal, en responsabilidad civil, los famosos torts, en la materia procesal, familiar, sucesoria, contractual y corporativa. Por sus raíces, y al ser un derecho eminentemente creado a partir del common law, se va a dar aquí el nacimiento de la ley, al reconocerse por un tribunal. Judge make law, es decir, el juez, el juzgador, crea el derecho. Entonces, es un derecho que se considera diferente al que viene de los congresos, del estatut, del act. ¿Sí? Es un derecho que se da a partir de las decisiones del case law o del common law en estricto sentido. Además, ellos también, al ser producto de una colonia británica, incorporan la jurisdicción de la equity. Ahorita veremos cuál es la competencia de esta jurisdicción. Entonces, sus decisiones van a estar originadas cuando un juez interpreta el significado de alcance de una constitución y sobre todo de una producción legislativa. Recuerden ustedes que ellos también tienen el Administrative Rule, las reglas administrativas, e incluso las decisiones judiciales pueden ser dictadas previamente para resolver un conflicto que dará nacimiento a un caso concreto. Después presentaremos algunos ejemplos. El juez, por ende, tiene la razón legal, la razón de decisión, la fórmula de stare decisis, sienta el precedente y con ello establece una regla de derecho, rule of law. Entonces, todo este conjunto de decisiones judiciales es lo que vamos a denominar nosotros en el G-Book, que es el anuario que va a compilar todos los precedentes. Es un common law de estricto derecho, pero además está el Administrative Rule, el Administrative Law, que darán también nacimiento a la interpretación de las decisiones judiciales con un sentido eminentemente novedoso. Entonces, llegando al derecho de la equidad, que es la jurisdicción de la equity, ellos podemos decir que ofrecen una decisión, una solución menos técnica, pero algunos afirman que es una decisión mucho más justa para resolver un caso particular. ¿A través de qué? A través de la implementación de procedimientos flexibles y remedios que denominan ellos adicionales, sobre todo relacionados con pago de daños y perjuicios, los torts, el damage, entre otros aspectos. Entonces, el Tribunal Federal pues debe aplicar, está obligado a aplicar el common law estatal del lugar donde precisamente este tribunal ubica su competencia. ¿Con excepción de qué? Pues de todas aquellas controversias que vayan a estar vinculadas con temas de constitución directamente, o bien con aquellas competencias que provengan de una ley que haya elaborado el Congreso.